Discernimiento de los espíritus. Autor Juan Bautista Escaramille. Capítulo 15. Se exponen brevemente los caracteres del espíritu humano. Después de haber declarado ya cuáles sean los caracteres del espíritu de Dios y cuáles las señas del espíritu diabólico, cuáles los modos con que aquel obra para llevar suavemente las almas al bien y cuáles las astucias e ilusiones que éste urde para alejarlas del bien y conducirlas al mal. Resta tratar del tercer espíritu que reina en nosotros, que es el humano. Lo haré ahora, pero con una suma brevedad, porque este espíritu tomado por sí solo no es tan eficaz como el divino, y tan falaz como el diabólico, y así no hay necesidad de tan exactas advertencias, a más que el haber conocido la calidad de los dos referidos espíritus. Sirve de mucha luz para entender la índole de este tercero. El espíritu humano ahora se une con el divino y ahora con el diabólico. Se une con el divino cuando es movido de Dios para obrar sobrenatural y santamente, y entonces viene a ser divino. Se une con el espíritu diabólico cuando es movido del demonio para obras pecaminosas y perversas. Se une también con sus ministros cuando es incitado de la carne a los placeres del sentido o estimulado del mundo al logro de las honras, de las dignidades, de las pompas, de las riquezas y de los engrandecimientos terrenos. Y entonces viene a ser diabólico. Del espíritu humano tomado en este sentido hemos hablado vastamente en todo el discurso de esta obra, y por eso no es menester añadir más. En el presente capítulo hablamos del espíritu humano en cuanto es distinto del divino y del diabólico. Quiero decir, en cuanto se considera según sus propios movimientos. Esto es en cuanto es un impulso que nace de la naturaleza humana. Si el impulso tiene su origen de la luz natural, de la recta razón del espíritu humano, es bueno. Pero si se deriva de la naturaleza viciada del pecado original, como de ordinario suele suceder, entonces el espíritu humano es malo. Confieso que no es fácil de discernir en algunos movimientos nuestros interiores, si son excitados de nuestra misma naturaleza, o movidos de Dios o instigados del demonio, por la mucha semejanza que puedan tener tantos movimientos, ahora con los impulsos de uno y ahora con los del otro espíritu. Con todo eso se pueden hallar algunos indicios y señales probables, porque nuestra naturaleza inficionada, cuando es dejada a sí misma, inclina de ordinario a aquellas cosas que son cómodas y conformes al cuerpo vil. Esto es, a sus comodidades, a sus gustos, a sus adelantamientos y a su reputación, y aborrece las cosas que son a esto contrarias. Esas inclinaciones o movimientos imperfectos y defectuosos se llaman puntualmente impulsos humanos, y con otro nombre se dicen también amor propio. Tomás de Kempis los describe maravillosamente en su libro de oro. Para comprender qué cosa es ese espíritu humano, basta entender este solo texto, en el cual se exprimen casi todos sus caracteres y propiedades. Ni yo pienso hacer otra cosa que declararlo con brevedad, rogando empero al lector que tenga siempre delante de los ojos lo que antes dije. Es saber que por espíritu humano no se entiende aquí un impulso que venga de Dios por inspiración, o del demonio por tentación, o del mundo por atractivo, o de la carne por irritación de los sentidos, sino solo se entiende una inclinación imperfecta de la naturaleza debilitada de la culpa original, la cual reina también en las personas que aborrecen al demonio, al mundo y a la carne, y profesan virtud y devoción. Ahora pues, este espíritu defectuoso, dice el sobrecitado autor, que se busca siempre a sí mismo y a sí mismo, tiene siempre por fin de sus operaciones, porque poco se le da del gusto, del agrado y gloria de Dios, y solo se inclina a la propia comodidad, a la propia satisfacción, a la propia utilidad y a la propia estimación. Busca siempre la propia comodidad. Y lo vemos todos los días en muchas personas espirituales, que habiendo abandonado las grandes comodidades y blanduras del siglo, se hacen después esclavas de algunas convencioncillas que pueden lograr o en la habitación, o en la carne, o en el vestido, de conservar la salud, el reposo y las fuerzas para el servicio
de Dios, no viéndose por otra parte como haya de servir para la gloria de Dios. Una salud que, manteniéndose todavía intacta y vigorosa, se marchita en una casi continua ociosidad. Busca la propia satisfacción. Así sucede muy frecuentemente que quien ha renunciado ya a las delicias del mundo y a los placeres de la carne, impedido después de este espíritu culpable, se vaya tras de gustos y satisfacciones, derramándose en discursos inútiles y vanos, en novedades, en parlerías sin curiosidad de los hechos ajenos, fomentando amistades conforme a su genio, procurando diversiones y recreos, no ya por motivo de la gloria de Dios o de la propia necesidad, sino por el fin imperfecto de su propio gusto. Busca la autoridad propia. Así no fuese como tal vez sucede que personas dedicadas a los claustros o a los altares, movidas desde este espíritu propio, buscan en sus fatigas, en sus estudios y en sus operaciones, bien que sean un beneficio de los prójimos, el logro de ganancia temporal, y aquellos oficios abrazan con más voluntad, de los cuales se espera sacar no haya mayor utilidad a los prójimos y mayor gloria de Dios, sino su mayor emolumento y provecho, de donde se sigue que reciben en esta vida la paga que les estaba prevenida en la otra, si hubieran ejercitado sus empleos movidos de otro espíritu. Busca su estimación. Aquí no se habla de aquella grande ambición que reina en el corazón de los mundanos de conseguir puestos, honores y dignidades y de adquirir un gran nombre sobre la tierra, porque ésta se reduce al espíritu del mundo. Se habla solamente de un cierto prurito de reputación que frecuentemente se mezcla en las buenas obras de las personas espirituales para contaminarlas. Así hay predicadores que anuncian la palabra de Dios para la salud de los pueblos, pero desean juntamente con la salud de los otros su propio aplauso, como se reconoce en sus sermones compuestos, más con arte para ganar su crédito que para ganar almas a Dios. Así hay teólogos que consumen el estudio de los sagrados libros para comunicar a otros las noticias de las cosas divinas, pero quieren enseñar esta doctrina en las cátedras más honoríficas y generalmente hablando. Podemos decir que este amor a la propia estimación es un gusano que roba casi todas las obras buenas de las personas espirituales imperfectas, porque en todo lo que hacen buscan terrenario en propio crédito, por donde conviene concluir que si el espíritu del demonio del mundo, que la carne es la condenación de aquellos que se hacen esclavos del vicio, el espíritu humano es la ruina de aquellos que profesan la virtud. De esto se sigue que las personas dominadas de este espíritu imperfecto aborrecen la mortificación como la muerte, porque la naturaleza dominante no quiere ser reprimida, abatida y sujeta, en una palabra, no quiere morir a sí misma con los golpes de la mortificación. Estos tales se eximen de las penitencias con el pretexto de la salud, solapan el apego que tienen a su comodidad, satisfacción, ganancia y vanidad con algún motivo virtuoso de caridad o de celo, u otro semejante a este a que se acogen y de este modo se lisonjean de obrar con perfección y virtud. Sin embargo, de una continua adherencia a sus imperfectas inclinaciones, muestran empero en las oraciones que su naturaleza no solo no está muerta, pero ni aún debilitada con el ejercicio de la santa mortificación, porque tocados con una palabrita picante, luego se resienten. Si se les quitan o alguna comodidad o alguna satisfacción o alguna ganancia, llenan al punto de quejas el mundo. En efecto, de ninguna cosa tienen los tales más necesidad que de la mortificación que tanto aborrece, porque sólo ésta puede abatir las inclinaciones de su naturaleza, según las cuales se han acostumbrado a vivir, y sólo ella puede reducirlos a orar únicamente según el dictamen de la divina gracia. Como dice el mismo autor. Mas lo peor es que este espíritu dañoso muchas veces se disfraza con capa de virtud y nos hace parecer a nuestros ojos y a los de otros lo que no somos. Porque dice Ricardo de San Víctor que la naturaleza del hombre lleva consigo una cierta disposición natural a alguna virtud, para la cual encuentra menos impedimentos y menor repugnancia que en otras. Y al contrario, tiene también todo hombre una cierta ineptitud e indisposición
para alguna otra virtud, cuyo ejercicio se le hace más duro y dificultoso, de donde proviene que muchas veces una cierta prontitud a lo bueno parece devoción, mas en la realidad no lo es, porque nace del impulso de la naturaleza propensa a esta o aquella acción de suyo buena y virtuosa. De estas doctrinas saca Ricardo que los pensamientos, las palabras, los efectos y las obras de personas imperfectas del ordinario proceden de este principio natural y bajo, y por eso deben atribuirse al espíritu humano. Pongamos esto en claro, con algunos casos de cada día sucede. Encontraréis algunas personas imperfectas o principiantes en el bien, que son todo pies para correr acá y acullá en ayuda de los prójimos. Son todo ingenio para hallar medios con que ayudarles, y todo manos para ponerlos en ejecución. Las tendréis sin duda por un retrato de caridad y celo, mas si pudieran penetrar en lo íntimo de sus corazones, hallarían que aquellas operaciones tan solícitas más son efectos de la naturaleza que de la gracia, pues nacen o en todo, o a lo menos en gran parte de una conflicción fogosa e inquieta que no sabe vivir sin obrar y sin embeberse en mil negocios. Encontraréis otra persona tan quieta y pacífica que por más molestada que sea, no se retiene. Parece que no sabe montar en cólera. La creeréis una idea de mansedumbre, mas si examináis diligentemente esta su quietud, hallaréis que no nace de la gracia que la refrene y modere en sus contrariedades, sino de un natural flemático frío y pesado, que no sabe encenderse, y por no incomodarse no se enoja. Frecuentemente os sucederá encontrar personas que en sus oraciones están llenas de ternuras y tal vez se deshacen también en lágrimas. Creeréis que llueve sobre ellas el maná del cielo por mano de los ángeles. Mas si examináis aquellas lágrimas con el peso del santuario, hallaréis que la gracia tiene en ellas la menor parte, porque son efectos de un natural sanguíneo tierno y afectuoso, que al imaginar cualquier objeto compasivo y amoroso, naturalmente se conmueve. Así os sucederá también encontrar algunos tan atentos en sus oraciones que pasan la hora entera casi sin distracción de pensamientos. Pensaréis que han llegado a un profundo y habitual recogimiento, y quizá a una alta contemplación, pero quizá os engañaréis, porque aquella tan grande atención tal vez no proviene de luz celestial, que fije la mente en algún objeto divino, sino que nace de fuerte imaginativa y de un temperamento profundamente melancólico y fijo, que tiene clavado el entendimiento en aquellos objetos que medita. Lo mismo habéis de decir de aquel que en algunos días sí tiene extraordinario fervor y una consolación muy espiritual, o que se cree lleno de Dios, pero se engaña el poco, porque es esta se goza, consolación es obra de naturaleza. Saben que le ha acaecido una cosa muy próspera y a él muy agradable, por la cual, dilatándose el apetito sensitivo, se ha llenado de mucha alegría y deleite natural. Con esto se ha juntado un pequeño principio de devoción que le ha dado un cierto color y tinte de espiritualidad. Así que todo su fervor se reduce a un cierto natural regocijo, teñido de devoción. ¿Queréis ver cuán verdadero sea esto? Haced que le suceda alguna cosa muy desagradable, y veréis desvanecida de un golpe toda la consolación de espíritu, entibiado el fervor, y en su lugar la dificultad de trabajo para levantar la mente a Dios. A. Cuán fácil es confundir los impulsos que da Dios con los que da la naturaleza y tomar por espíritu divino nuestro espíritu humano. Cuán pobres somos. Quedaremos enrojados en el tribunal de Dios cuando veamos que las operaciones que creíamos eran plata pura de virtudes sobrenaturales, en sustancia no eran sino escoria vil de actos naturales, o cuando más una mezcla baja de virtud y de naturaleza, y que quizás contribuía más la naturaleza que la virtud, como dice el profeta Isaías. Mas si el director no quiere errar en el juicio que forma de las virtudes de su penitente,
Note con cuidado el fin de que él mueve a practicarlas. Si el motivo que lo incita al ejercicio de las virtudes y lo acompaña en el progreso de las obras es sobrenatural, por ejemplo, el gusto y gloria de Dios, la imitación de Jesucristo, la consecución de los bienes eternos y otros semejantes, se debe creer que sea movido del Espíritu Divino y que sus actos sean santos y meritorios. Pero si se induce a obrar por inclinación de naturaleza y de una buena índole, de que Dios le ha dotado, y por motivos humanos, bien que razonables, se puede justamente temer que sea movido de espíritu humano, o a lo menos que éste se introduzca mucho en la práctica de sus virtudes. Observe además de eso en qué disposición queda la persona en caso que por obediencia o por otras justas razones sea impedida en el ejercicio de aquellas buenas obras a que está más inclinada. Si ella siente en su interior gran repugnancia y contradicción en dejarlas, y quizá a pesar de la obediencia o de otros motivos racionales, quiere proseguirlas, es señal de que las tales obras en todo, o a lo menos principalmente, proceden del instinto de naturaleza que ella no se sabe frenar, o refrena con mucha dificultad. Pero si las deja con paz y deshacimiento, es señal que proceden de la gracia de Dios, la cual es plácida, quieta e indiferente en sus movimientos. Note aún si la virtud más amada de su discípulo va desacompañada del todo de las otras virtudes que deben acompañarla. Para que aquella proceda con el debido decoro, quiero decir con la divina perfección, porque faltando del todo este acompañamiento, quedaría sospechoso su espíritu, siendo propio de la divina gracia mover nuestros corazones al bien con toda coherencia y en el modo debido. Prosigue en el citado texto Ricardo de San Víctor, y dice que el espíritu humano se mezcla también en las obras de personas devotísimas que suelen regular todos sus actos con mucha perfección. Y aunque no tenga fuerza este espíritu bastardo de echar a perder de todo y corromper sus buenas operaciones, sin embargo, suele hacer que salgan menos perfectas. Así, si un hombre espiritual es de natural colérico, siente en sus actos de celo una cierta amargura y alteración de naturaleza. Siendo flemático, procede muy frío y remiso en sus exhortaciones y correcciones. Si es melancólico, se muestra poco benigno en los actos de caridad. Si es alegre, declina a la disolución de su obrar, aunque virtuoso. En suma, así como el licor toma algo de la cualidad del vaso, del cual está guardado, así las virtudes reciben frecuentemente alguna imperfecta cualidad del natural de aquellos que las ejercitan. Es menester, pues, concluye Ricardo, que cada uno, por más aventajado que sea en la perfección, atiende a mortificar las malas inclinaciones de la propia naturaleza. Vea, pues, el director, que este es un espíritu maliciosísimo, que debajo del pretexto del servicio de Dios, se busca siempre a sí mismo y su natural satisfacción. Es también un espíritu sutilísimo que como aceite se insinúa en todos los actos de las virtudes. Gran mortificación es menester para abatirlo y vencerlo. San Bernardo trae este propósito que el dicho del sabio, que quien se vence a sí mismo es digno de mayor estimación que quien conquista ciudades y se hace dueño de ellas. Porque para señorearse de las ciudades basta aquella fortaleza que nos da la naturaleza, más para hacerse uno vencedor de sí mismo, es necesaria una virtud superior a la naturaleza que nos venga de lo alto. Procure, pues, el director que sus discípulos atiendan incansablemente a una continua mortificación de sus imperfectas inclinaciones, ya que no hay otro modo para vencer a este espíritu enemigo que tenemos dentro de nosotros. Haga reflexión que el mayor enemigo de las personas aventajadas en el espíritu no es el demonio, no es el mundo, no es la carne, porque estos tres adversarios o ya han sido vencidos o son combatidos de ellos con gran fortaleza. Su mayor enemigo es el espíritu humano, que está coligado con el amor propio. Y este, como ya he dicho, no se puede jamás vencer sin una incesante mortificación de la propia voluntad. Mas descendiendo al particular acerca del práctico reglamento de este espíritu humano, digo que tres cosas puede él pedirnos
unas contrarias a la ley de Dios y manifiestamente pecaminosas, otras poco conformes a la divina ley y por eso defectuosas, que otras finalmente necesarias a la conservación de nuestra naturaleza. Si pidiere cosas no lícitas, aunque sea en materia ligera, es menester oponérsele con toda la fortaleza, contradiciendo generosamente a él y a sí mismo. Si pidiere cosas imperfectas, por ejemplo, diversiones, conversaciones, alivios superfluos, esto es, no necesarios a la vida, a la salud, de los ejercicios de los empleos propios, es menester mortificarlos según la ley, las leyes de la perfección. Sé que estas recreaciones son el manjar de aquellas personas que estarían débiles y enfermas en el espíritu, según el dicho del apóstol, porque estando estas privadas de las consolaciones que causa la gracia en las almas puras, van apacentando sus tedios con estos consuelos terrenos, como dice Ricardo, explicado el citado texto. Con todo esto, las personas que seriamente atienden a la consecución de la perfección deben privarse de estos inútiles alivios para disponerse a recibir de Dios mayor abundancia de gracia y bendiciones celestiales. Mas cuando pidiere cosas acerca de la comida, vestido, cama y diversiones, necesarias a la conservación de la vida o de la salud, o al buen éxito del propio oficio, o cosas que quiere la obediencia o la conveniencia y recta razón, conviene condescender entonces a su petición, tomando de los tales alivios lo que fuere conforme a la necesidad y exigencia de la naturaleza. Pero es menester que la persona espiritual en estos casos rectifique su intención y proteste a Dios que toma aquel manjar, aquel reposo, aquella recreación, no para satisfacer a su natural inclinación, sino solamente por hacer su santa voluntad, no por dar gusto a sí misma, sino por agradar a su majestad. Así que condescendiendo en cuanto a la obra al instinto de la naturaleza, no condescienda en cuanto al afecto, mas con esto contradiga siempre a su satisfacción y busque solo la voluntad y agrado de Dios. De esta manera, el espíritu humano, aunque contentado, no le será impedimento a los progresos del espíritu. Veo que estas cosas son dificultosas de ejecutarse, pero sin embargo, dice San Bernardo, que llegan a practicarse de quien se apoya en la confianza en Dios y recurre a Él por la gracia de conocer y vencer este espíritu propio. Entretanto, acuérdese, director, de lo que hemos dicho en otra parte. Es a saber que llegando a sus pies alguna alma de espíritu extraordinario, no es muy fácil en creer, pero ni tampoco demasiado difícil, porque dando en el uno o en el otro extremo, no errará en sus juicios y no tendrá buena conducta. Vaya con pies de plomo por el camino de en medio, obsérvelo todo, examine diligentemente las cosas y decida después sobre la calidad del espíritu según las razones que hemos dicho en varias partes. Este es el modo de dar en la verdad, o a lo menos de no andar lejos de ella. No se aficiona demasiado a sus penitentes. Si quiere formar recto juicio de sus espíritus, porque la voluntad se lleva tras sí al entendimiento para juzgar según sus inclinaciones. No vaya en busca de penitentes, especialmente de aquellos que Dios conduce por caminos extraordinarios, mas abrace con espíritu de caridad aquellos que Dios le enviare. Así estará más seguro de ser asistido de Dios y de no ser engañado del amor propio. No sea celoso si acaso sus penitentes van a aconsejarse con otros confesores, porque a estos son a veces inspirados de Dios, queriendo de ellos por otros medios algún consejo oportuno que no les sabe dar su propio director. Antes, si son almas contemplativas, debe el mismo procurar que sean examinadas de personas pías, doctas y discretas, no queriendo fiarse de sí en cosas tan arduas y tan peligrosas. Sobre todo, frecuente recursos a Dios acordándose que la luz del buen discernimiento ha de venir de Dios. Le advierto, por fin, que no permita a sus penitentes la lectura de los libros místicos y directivos, sino fueren de sana doctrina en cuanto a las máximas especulativas y de muy sólido y muy seguro reglamento en cuanto a la práctica, porque de otra suerte podría suceder que arrimándose ellos a alguna fuente corrompida, en lugar de sacar
restauración y mejoría de su espíritu, sorbiesen el veneno de alguna mala doctrina que les diese la muerte. Y por eso les ha de señalar los libros que han de leer, especialmente a las mujeres que son fáciles de enamorarse de cosas resplandecientes y luminosas, y de soñar después en sus oraciones mil dulces enredos. Antes, si las tales personas de hecho fueren conducidas de Dios por caminos extraordinarios, de ningún modo les debe permitir la lectura de tales libros, sino decirles que Él quiere ser para ellas el libro vivo, del cual por medio de los oídos han de entender la calidad de su espíritu, al contrario de los libros muertos en que se hace esto por medio de los ojos, pero con menos seguridad, y en modo práctico de regularlo, y que de esta manera quiere asegurarse así y a ellas de todo engaño y falacia. Así, con la guía de esta y otras muchas doctrinas prácticas que hemos dado en el discurso de esta obra, logrará el director, como espero, conducir muchas almas a la perfección. Dará gran gloria a Dios con sus fatigas y recibirá a su tiempo en el cielo una muy cumplida paga. Bendiciones en la divina voluntad. Hemos finalizado este capítulo, rogando al Espíritu Santo nos ilumine la inteligencia para comprender la lectura, que nuestra Madre, la Virgen María, les otorgue la gracia de la perseverancia para continuar con la lectura de este libro, si es necesario. Hemos finalizado la lectura en la divina voluntad de este libro, deseándole a cada uno de los lectores que les sea de gran provecho espiritual y que nuestra Madre interceda por cada uno de nosotros para alcanzar la gracia de la perseverancia. Bendiciones en la divina voluntad, paz y bien.